Chan. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Este es el primero de varios vídeos que quiero hacer hablando de la filmografía de Zack Snyder como director. No sé si serán muchos, no sé si serán pocos, no sé cuántos voy a hacer, porque precisamente los voy a hacer un poco a lo freestyle. Creo que ahora mismo no tengo mucho tiempo de editar, no tengo mucho tiempo de preparar guiones, así que como creo que es un tema que se presta a una conversación más natural, más de tú a tú, pues voy a intentar hacerlo así y a ver qué tal nos sale. Y si ya veo que es una cagada muy grande, pues a lo mejor me interrumpo, replanteo la cosa y tal. Dicho esto, empiezo comentando que Snyder empezó, valga la redundancia, empezó su trayectoria cinematográfica haciendo videoclips y documentales. Y quizás esto sea algo que explique un poco su esteticismo y su manejo del ritmo y su tendencia a la cámara lenta y todo el rollo. No es algo malo, no es algo negativo para nada. Muchos otros cineastas han empezado haciendo videoclips. Sus dos primeros largometrajes de ficción, que son los que terminan de... los que ya le instauran de repente, de golpe, es llegar y besarle santo, son Amanecer de los Muertos y 300. Amanecer de los Muertos no voy a hablar mucho de ella, no me voy a explayar mucho porque me interesa pasar cuanto antes a 300. Es una película que he analizado más, sobre la que he tomado más apuntes, sobre la que he investigado más y por tanto creo que es más valiosa mi opinión en ese sentido que no Amanecer de los Muertos, que creo que tendría que ponerme más las pilas. Pero como creo que también es importante hablar un poquito de ella, diré que Amanecer de los Muertos es un remake de Zombie. En el original se llaman igual, Dawn of the Dead, pero por algún motivo con la original decidieron ponerle Zombie aquí en España y sin embargo con el remake pues se prefirió un título mucho más cercano al original. Como iba diciendo, Amanecer de los Muertos es un remake de Zombie de George Romero, que a su vez es una continuación de La Noche de los Muertos Vivientes, también de Romero. Ya había películas de zombies mucho antes de Romero, pero es Romero quien inaugura el cine de zombies, el género de zombies moderno, tal y como lo entendemos. No me gusta la palabra género, ¿no? Porque, por ejemplo, una película de zombies puede ser de terror, puede ser dramática, puede ser cómica, pero bueno, por entendernos, lo importante de Amanecer de los Muertos como remake es que Snyder adapta lo que hizo Romero a la moda de los zombies rápidos que inauguró poco antes, 28 días después. Zombies infectados, bueno, a efectos narrativos son lo mismo. Amanecer de los Muertos de Snyder lo que hizo fue aprovechar la fama, aprovechar la moda de los zombies rápidos y también llevar el tema de los zombies a un contexto post-11S. En cierto sentido se puede decir que 28 días después también lo hice, también va por ahí. Pero Snyder es un poquito menos sutil en ese sentido, ¿no? Snyder se las apaña para colocarte al principio de la película en un montaje caótico y que te instiga a terror. Te mete un corte de varios musulmanes rezando en una mezquita. Y también tenemos una escena donde un telepredicador culpa de los zombies al movimiento feminista, a la aceptación pública de los gays, etc, 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 en eco a algo que pasó de verdad en los Estados Unidos por parte de un telepredicador importante. Snyder lo utiliza y es algo que efectivamente sirve mucho para contextualizar la película, saber dónde está, pero no queda claro, tal y como está filmado, si Snyder simplemente lo mete por contextualizar o si es algo cínico, algo irónico, o si es que Snyder va a tope con esa idea de que somos demasiado modernos y progres y nos merecemos ese tipo de castigo. Es difícil de decir. Hay otro momento, por ejemplo, en el que un personaje gay, un hombre gay, les está contando sus experiencias a un par de notas que están encerrados en una jaula y ellos reaccionan de mala manera y no queda claro si te tienes que reír porque estos dos son unos cafres y unos homófobos o porque la homofobia es divertida. En el guión original de James Gunn, por ejemplo, hay recursos por el estilo, no exactamente los mismos porque sufrió luego varias reescrituras, pero que se notan claramente que son cínicos, que son satíricos, que están satirizando ese tipo de cosas y están haciendo una crítica. Todo esto que estoy diciendo es importante, no es algo que yo le esté sobredimensionando, teniendo en cuenta que la película original, la de Romero, como muchas otras producciones de Romero, incurre mucho en una crítica y en una crítica sociopolítica muy fuerte, muy ácida. En las películas de Romero, zombie incluido, suelen criticar el racismo, el capitalismo, el consumismo, el autoritarismo. Ese tipo de pensamiento en Amanecer de los Muertos no está. Si está muy disimulado. El elegir, por ejemplo, un centro comercial como escenario, que los zombies se vean atraídos a él porque pasaban mucho tiempo en ese lugar en vida, cuando estaban vivos, cuando eran humanos, no se explora, no se explota, no tiene el comentario que hacía la película original. Voy a beber agua y sigo.
Con respecto a 300, 300 se basa en el cómic homónimo de Frank Miller, que es una historia bastante sencilla. De hecho, el cómic es muy cortito, el cómic se lee enseguida. Digo cómic, podéis decirle TVO, novela gráfica, historieta, como queráis. Ya hice un vídeo sobre eso, lo podéis encontrar en este canal. La cuestión es esa, 300 se basa en un cómic y es una historia muy sencilla. Un ejército pequeño, que son los buenos, contra un ejército grande, que son los malos. El ejército pequeño sabe que de esta no salen, que van a morir, que lo tienen chungo, pero es lo que tienen que hacer y lo afrontan. Y ya está, no hay mucho más que rascar. Entonces, en ese sentido, Snyder, a diferencia de otros proyectos suyos, no tiene ocasión o no quiere transformar demasiado de la fuente original. Y todo se queda más o menos como estaba. No exactamente igual, hay pequeños cambios, hay pequeños matices, pero en términos generales, a grosso modo, perdón, nunca se dice a grosso modo, eso está mal. Grosso modo, los defectos y las virtudes que tú le puedes achacar a la película son exactamente las mismas virtudes y los mismos defectos que le puedes achacar al cómic. Grosso modo. Me estoy refiriendo en términos de guión, en términos de historia. En cuanto a su estética ya es otro asunto. El cómic tiene una estética muy particular, es muy impresionante. Miller siempre es impresionante, los colores de... Quiero recordar que lo coloreó Lynn Barley. Miller es muy expresionista, entendiendo por expresionismo que deforma la realidad para transmitir sentimientos, emociones, y eso también recae sobre la figura humana. Sus figuras humanas son expresionistas también. En una película de acción en vivo, por narices, tú puedes deformar la realidad, pero hasta cierto punto. Si utilizas actores y actrices humanos, queda claro el contraste entre lo que es humano y lo que no lo es. Y por tanto, en ese sentido, aunque la película se esfuerza y hay filtros de color a tope y demás, no es al 100% equivalente al cómic. Precisamente entre los cambios que acomete Snyder con respecto al material fuente, y enlaza mucho con esto del expresionismo y de la imagen, Snyder convierte a los persas en monstruos, a muchos de ellos. Hay otros que siguen teniendo forma humana, pero tenemos criaturas que son como orcos, tenemos ninjas que son orcos bajo la máscara, que tenemos hechiceros que lanzan bombas de pólvora, tenemos rinocerontes de batalla. En el cómic, por ejemplo, Efialtes sí que está deformado como aparece en la película. Los éforos también aparecen desfigurados, putrefactos, como si tuvieran lepra, reflejando la corrupción interior. Pero los persas en concreto son presentados todos y todas como individuos normales, como gente humana. No hay hombres cabras, como lo hay en la película de Snyder, por ejemplo. Sí son personas que están muy racializadas, evidentemente son persas, y su imagen se corresponde a la que podemos asociar con ese concepto de persa. Son personas muy morenas o son directamente negros, el vestuario, la indumentaria, tampoco son exactamente los persas históricos, pero sí que... Y sin embargo Snyder toma esa decisión de hacer que muchos de ellos sean criaturas inhumanas, o criaturas subhumanas, o criaturas semi-humanas, como lo queráis definir. También esta diversidad de criaturas es algo que ayuda a alargar, a estirar las escenas de acción, que es el otro cambio que tiene que meter Snyder por narices en la película con respecto al TVO. El TVO, como digo, es muy finito, es muy... se lee enseguida y por tanto hay que ampliar la cosa para que llegue a una duración estándar de películas de Hollywood. Eso implica incrementar las escenas de acción, darle más variedad, el darle más pantalla y más foco a personajes que no lo tenían tanto en el cómic. Por ejemplo, el capitán y su hijo son personajes muy anecdóticos en el TVO. Aquí, sin embargo, los vemos más en pantalla y hay un desarrollo de personaje y eso hace que la muerte tanto de uno como de otro la sintamos y nos duela. Y sobre todo lo que aporta la película en este sentido es una subtrama completamente inventada entre la reina Gorgo y el senado espartano. Es algo que está bien, que no molesta, que me alegra en un campo de nabo como es esta historia. Hay una violación de por medio, teniendo en cuenta... las violaciones que suelen aparecer en las películas de Snyder y que son frecuentes, pues... habría que hablar de eso más adelante, pero lo que es en esta película en sí no creo que esté mal representado, al contrario. El hecho de que el violador sea un tipo más o menos guapetón, como es el actor Dominic West, depende del gusto de cada uno, de cada una, y que sea un propio espartano, que sea un tío musculado y demás, pues ayuda a romper un poco eso de que lo bueno, guapo, atractivo, musculoso, y lo malo o es negro, es moreno, o es monstruo, cuando no... todos los anteriores al mismo tiempo. Pero sigue siendo una trama de relleno que se nota mucho que es de relleno, que podrías cortarla y no pasa nada. Mi madre no se había leído el cómic en el momento de ver la película y mi madre a mi lado me decía, oye, mira, a mí esto me sobra, yo lo que quiero ver es a los tíos petados pegándose con los bichos, yo no quiero ver esto. Y otro cambio importante es de la película con respecto al cómic está en que en el cómic la narración es algo confuso, algo
una mezcla. Hay momentos donde parece que viene de Leónidas, hay otros donde es el personaje de Dilios y otras veces no parece ni uno ni otro, sino que como que se corresponde a un narrador en tercera persona, un narrador omnisapiente. Pero en la película todas las narraciones, todas las voces en off están hechas por Dilios y el final de la película deja claro que todo ha sido un relato que ha contado Dilios, lo cual nos hace suponer, permite que tú comprendas que todo lo que se ha mostrado en la peli ha sido una deformación de la realidad hecha desde el relato de Dilios, y que eso puede justificar muchas de las exageraciones que tiene la historia, tanto visualmente como argumentalmente, y por supuesto las diferencias que hay entre la historia real, tal y como nos han transmitido, y lo que nos cuenta esta película, que ahora entraremos en ello. El tema de convertir a los persas y a otros antagonistas de la película en monstruos literales, aunque ya, como digo, también se juega un poco a lo contrario con el senador que viola a la reina Gorgo, o con Efialtes, que efectivamente es un personaje negativo, es un personaje malo, que acaba en el bando de los malos, pero que es retratado con más simpatía de la que su personaje suele tener en otras versiones de la que tiene la historia auténtica, por lo menos tal y como nos fue legada. Pero bueno, la cuestión es que convertir a los persas en monstruos tiene una serie de connotaciones sexuales también muy importantes y muy destacadas, y más cuando todos los protagonistas, cuando todos los buenos son tiarrones hipermusculados y guapetones, todos o casi todos ellos, y en fin, eso. También hay algo de queer coding. Queer coding es cuando, sin decirlo explícitamente en una película, cifras a un personaje con características que normalmente asociamos al colectivo LGBTI+. Por ejemplo, el personaje de Peter Lorre en El halcón maltés tiene mucho amaneramiento, y eso hace que enseguida su personaje tenga una serie de connotaciones. ¡Perturbado! ¡Degenerado! Lo asociamos a bajeza moral. En ese tipo de películas, lamentablemente, tiene esa connotación. En las películas Disney ocurre mucho. Por ejemplo, Scar en El Rey León o Jafar en Aladdin son individuos mucho más amanerados, mucho más finos que los héroes varones contra los que luchan. Y en las películas de James Bond, por poner otro ejemplo que también está muy claro, siempre no, pero muchas veces vemos como los antagonistas y las antagonistas son personas que se nos da a entender que pertenecen al colectivo LGTBI y /o que tienen tendencias sexuales distintas a las normales y /o están desfiguradas. Por ejemplo, el Doctor No es manco y tiene un par de manos artificiales que sirven como castración simbólica. Rosakel se nos insinúa que es lesbiana. Aubrey Goldfinger tiene un fetiche sexual con el oro. Blofeld, cuando por fin lo vemos, aparte de que se elige a un actor como Donald Pleasence, que es bajito, pequeñito, regordete, calvo, enfrente de un hombretón como Sean Connery, aparte de eso está la cicatriz que el propio Pleasence se puso en la cara desfigurándole el ojo, que da una connotación de hombre impotente ante un machuno, ante un hombre clásico. En 300 pasa lo mismo. En 300 tenemos a Jerjes, que es un hombretón enorme, que está tan petado como los espartanos, pero tiene un montón de piercings y de cadenas que recuerdan un poco a la iconografía BDSM. Tiene un vozarrón enorme, impresionante, muy grave y muy profundo, que contrasta con el amaneramiento que muestra en algunos momentos. También contrasta con las cejas pintadas, los labios también, pero los ojos pintados y demás. Y hay un momento dado muy claro donde invade el espacio personal de Leónidas. Ese momento en el que le pone las manos en los hombros y le dice: no solo son mis latigazos lo que temen mis súbditos. Yo, ese momento en el cine, cuando yo fui a verla hace ya tantos años, toda la sala de cine se hartó de reír lo más grande de este mundo. Hicieron un montón de memes que todavía estarán en internet con esa escena, con ese momento. Y al principio de la película podemos ver a Gorgo y a Leónidas follando, porque son una pareja heteronormativa y los dos son guapetones y atractivos, según los cánones convencionales. En cambio, cuando estamos en la corte de Jerjes, hay muchísimas mujeres voluptuosas que están claramente danzando, están claramente seduciendo, pero tienen todas cicatrices o marcas o características de algún tipo, y como encima la musiquita te señala que es un momento inquietante, un momento chungo, y la película juega con
con eso. De hecho, para enfatizar ese queer coding, hay un momento dado en el que Leónidas habla despectivamente de los atenienses como boy lovers, como amantes de niños. A saltacunas se usó en el doblaje de España. Es bastante hipócrita, es muy sarcástico, ¿no? Teniendo en cuenta que el que haya relaciones homosexuales entre hombres de mayor edad y jóvenes discípulos, niños, era algo que estaba extendido en muchas polis, en muchas ciudades-estado de la antigua Grecia. No solo en Atenas, también en Esparta. De hecho, en Esparta peor que en Atenas. Pero claro, en esta versión cinematográfica los espartanos son muy machoques. Hay una doble moral en eso, ¿no? Porque al fin y al cabo gran parte del atractivo de la película está en ver a esos tipos tan musculosos en acción. De hecho, están semidesnudos todo el tiempo, que en el cómic estaban literalmente desnudos, enseñando lo que tienen que enseñar. En la película le ponen un taparrabos. Es algo que corresponde al arte grecolatino, donde a menudo se utilizaba la desnudez, pero los espartanos no fueron a la guerra en pelotas. Los espartanos llevaban armaduras y protección, ¿no? Y provisiones. No es solo que vayan sin armadura, es que también muchas coreografías están diseñadas para que nos regodeemos con esos cuerpos desnudos, más todavía semidesnudos, más todavía cuando utilizan la cámara lenta. Y con cámara lenta o no, son tácticas de combate que de haberse aplicado en la vida real hubieran supuesto la derrota espartana desde el principio, desde el comienzo. También está claro que como nos metamos en la diferencia entre lo que nos muestra la película y lo que nos cuenta la historia tal y como la conocemos, la historia real, las fuentes históricas, es un no parar, porque por ejemplo los espartanos en la vida real fueron unos esclavistas consumados y subyugaron a muchos otros pueblos y tenían cierta fama de corruptos. En cambio los persas también tenían sus cosas, eran evidentemente un imperio, pero dentro de lo que cabe y en comparación con los espartanos eran mucho más avanzados, mucho más tolerantes, sobre todo en temas de religión, permitían la libertad religiosa, o es lo que tengo entendido, a ver si me estoy equivocando, ya un historiador, una historiadora y me contradice. La posición de la mujer en el imperio persa era todavía más avanzada que en Esparta, a pesar de que en Esparta ya era más avanzada que en otros pueblos y civilizaciones de la época. Jerjes difícilmente se podría haber considerado un rey dios, hubiera sido una blasfemia. Y se nos presenta como que Esparta estaba sola, estaba vendida, que los otros pueblos griegos no la están apoyando todavía, que va a ser el sacrificio de Leónidas el que va a inspirar a la Hélade a unirse contra este enemigo común, y la idea de utilizar el paso de las Termópilas como el embudo natural que es para vencer durante un tiempo la superioridad numérica de las tropas de Jerjes se presenta como una estrategia de Leónidas. Eso no fue así. Tampoco se menciona en la película que todo el tema de los persas y los griegos viene en esta ocasión de que los pueblos griegos, de que algunas polis griegas apoyaron las revueltas jónicas. Es decir, que no es que a Jerjes se le cruzaran los cables y decidiera, pues voy a invadir Grecia, no. Y como eso, muchas libertades con respecto a la historia real. Pero incluso sin irnos a la historia real, resulta muy interesante comprobar cómo en esta película nos ponemos de parte de gente que mata a sus propios hijos, y a los que no matan los someten a un entrenamiento bestial, brutísimo. Y todo ese ideal, esa eugenesia, ese ideal de una raza superior, pues tiene unas connotaciones que, de hecho, en la vida real, insisto, ya sin compararlo con la vida real tenemos una serie de contradicciones. Pero teniendo en cuenta que en la vida real ciertos motivos estéticos de la antigua Esparta y algunas de sus ideologías fueron fuente de inspiración para los nazis. Y se habla en todo momento, los diálogos lo subrayan mucho, de que esto es una batalla por la libertad, pero ¿qué libertad tiene el pueblo espartano cuando hay una eugenesia y están tan condicionados por un entrenamiento tan brutal, por unas normas tan rígidas, por unos ideales tan cerrados, por unos rituales religiosos que tienen que acometer, aunque la propia narración en este caso nos dice que son una tontería? Que por cierto, otra diferencia, los éforos en este caso no se opusieron a que los espartanos batallaran contra los persas. Leyendo declaraciones que han dado tanto Zack Snyder como Frank Miller, yo creo que ambos dos tenían muy claro que los espartanos de la vida real eran como eran y que no son un modelo a seguir para nadie del siglo XX o del siglo XXI, para nada. Pero lo que no me resulta tan obvio, lo que no sé es si ambos, hasta qué punto los dos están vinculados con la arabofobia que transmite esta película. El cómic es de los años 90, pero esta película ya pertenece a un entorno post-11S, como ocurre con Amanecer de los Muertos. Esta película de 300 se utilizaba como para preparar las tropas en un momento dado en el que el ejército estadounidense estaba ocupando territorios de población árabe.
Esta película gustó mucho a la extrema derecha. No quiere decir que si a ti te gusta y tú disfrutas viéndola seas de la extrema derecha. Insisto, el cómic es de los años 90, pero Miller después del 11S se radicalizó bastante y se volvió bastante reaccionario, bastante retrógrado. E hizo TVOs como Holy Terror, donde una imitación de Batman y una copia de Catwoman luchan contra Al Qaeda de una manera muy reaccionaria. Luego, con el tiempo, Miller como que ha recuperado un poco de la cordura perdida y se ha retractado un poco de todo aquello. Pero realmente en ese momento lo sintió y fue a por ello. Y el propio Snyder no sé qué opinión tiene al respecto, porque los mensajes que transmiten otras de sus películas, ya hemos comentado el caso de Amanecer de los Muertos, pues da pie a especular un poquito, creo yo. También es muy curioso que tanto Snyder como Frank Miller son muy fans de Ayn Rand. De hecho, Snyder ha manifestado interés por adaptar, es uno de sus proyectos más vocacionales, adaptar una de las novelas de Rand. Ayn Rand es una filósofa, una pretendida filósofa, yo no la consideraría tal, que caló mucho en la sociedad yankee. Básicamente porque ella apoyaba el capitalismo extremo, el capitalismo laissez-faire, con poca o ninguna, más bien ninguna interferencia del Estado. Defendía lo que ella misma denominaba el egoísmo racional, que por lo menos era sincera con la nomenclatura, y defendía el individualismo a tope. Y en cambio estaba en contra de cualquier tipo de colectivismo, incluyendo movimientos como el feminista. Estaba en contra, por supuesto, de los subsidios, aunque ya bien que aceptó entrar en la seguridad social cuando se estaba muriendo ya. Pero bueno, y estaba en contra del altruismo y del sacrificio. Hay muchas entrevistas suyas que podéis ver en YouTube, muchas de ellas están subtituladas en nuestro idioma y podéis verlas para comprobar que ella realmente utilizaba este lenguaje, esta nomenclatura, que no es algo que yo me esté inventando, esté exagerando, esté utilizando porque la tía me caiga mal o porque no comparta sus ideas. Es curioso porque ella denominaba su ideología objetivismo, porque afirmaba que estaba basado en datos empíricos, estaba basado en lo fáctico, en lo real. Y ella misma afirmaba que tú no podías creer en algo si no tenías pruebas, si no había un razonamiento lógico detrás de ello. Y desde ese punto de vista hacía una crítica muy dura a la religión. Yo comparto esa crítica a la religión, comparto esa crítica a las ideologías basadas en hechos que no son reales, pero precisamente esa misma crítica ya la hicieron Marx y Engels mucho antes de Ayn Rand. Y es gracioso que mientras que Marx y Engels, por ejemplo, basaron gran parte de su pensamiento en análisis científicos de la sociedad, de la cultura, de la historia, de la economía, Ayn Rand, sin embargo, la mayor parte de sus obras, o por lo menos las más conocidas, son obras de ficción, donde utilizaba recursos muy emocionales y donde siempre nos presenta al individuo brillante, extraordinario, talentoso, que se ve ahogado, se ve perseguido, se ve cohibido, se ve difamado por una sociedad de mediocres, una sociedad de gente poco talentosa, y sortea como puede el hecho de que, claro, un empresario, si no tiene trabajadores y trabajadoras, se come la empresa con papas fritas, o un arquitecto sin obreros y obreras no pasa de pintamonas. Total, que Rand es una figura de mucha importancia en los Estados Unidos. Si no ha calado tanto ha sido precisamente por esa crítica a la religión, que no termina de gustar en los círculos más conservadores, pero ha generado mucho fandom, por así decir, y como digo, tanto Miller como Snyder tienen mucha influencia de ella y son muy fans de ella. Sin embargo, es curioso porque en el trabajo de Miller normalmente hay una crítica muy negativa, muy bruta hacia los ricos y a los poderosos, y se acaba presentando el capitalismo y a los gobiernos procapitalistas como corruptos, como falibles o como incompetentes. Y el propio Miller en la vida real ha defendido a muchos compañeros y compañeras suyos, compañeros más bien sobre todo, porque ha sido una profesión dominada por hombres, ha defendido a muchos compañeros suyos que se han visto perjudicados por el sistema, perjudicados por las grandes editoriales, aunque él mismo no haya dejado de trabajar para ellas, para Marvel y DC, por ejemplo. Y también es curioso porque uno de los temas recurrentes tanto en la obra de Snyder como en la obra de Miller es el sacrificio heroico. A pesar de que Rand estaba muy en contra del sacrificio, es algo que está muy presente en las obras de ambos. Y nada más que basta ver la primera historia de Sin City, ¿no? Sacrificio heroico por salvar a tu pueblo, a tu ciudad, a gente inocente, por salvar o vengar a un ser querido. Eso siempre está tanto en Snyder como en Miller. Yo creo que puede tener que ver con que tanto Snyder como Miller fueron criados en el cristianismo.
Luego Miller es ateo y Snyder no sé cuál es su creencia, si es ateo también o si es creyente, sigue siendo cristiano, pero en todo caso ambos han sido criados como cristianos y eso evidentemente influye. Es una contradicción, pero está ahí. También puede tener que ver con que la ideología randiana no ve bien el sacrificio, no ve bien el altruismo, pero sí ve con buenos ojos la integridad ética, la integridad moral, que tú seas tan fiel a tus valores, a tus creencias, como para morir por ellas. Y además es un recurso narrativo muy bueno, porque claro, tú presentas a unos protagonistas, te encariñas con ellos y de repente se sacrifican por unos ideales. Eso basta para que esos ideales se nos presenten como algo más positivo, más válido. No es así realmente, ¿no? Por poner el dedo en la llaga precisamente de este tipo de personas, un terrorista árabe que detona su chaleco bomba en un colegio y se lleva por delante a un montón de niños, también se está sacrificando por sus ideales, pero eso no quiere decir que sus ideales sean positivos, sean correctos, sean buenos, para nada. Con lo cual la discusión sobre las ideas sigue importando. Y luego también el tema del sacrificio heroico yo creo que puede tener mucho que ver con los valores de la masculinidad clásica que imperan mucho en las películas de Snyder y más en 300. Soy tan macho que voy a pelear hasta sus últimas consecuencias porque... ¡pam! En definitiva, 300 es una película que funciona como la mejor propaganda fascista o la mejor propaganda nazi. Distorsiona los hechos históricos reales conocidos y fomenta valores como el valor, como el arrojo, como la destreza en combate, como la masculinidad y como la capacidad de autosacrificio por una nación y por unos ideales que nunca están del todo claros y que son contradictorios a poco que te pares a rascar, contra un enemigo externo, un enemigo extranjero, un enemigo racializado. Y lo consigue a través de un sentimiento de épica, un sentimiento de vas a alcanzar el honor, vas a alcanzar la gloria, eres parte de algo más importante, esto es apoteósico, esto es tremendo, que se consigue en gran parte mediante recursos estéticos, también mediante una buena banda sonora, pero sobre todo mediante la imagen, los ralentís, las batallas, la acción, convertir a tus enemigos en monstruos y convertir a los tuyos en ejemplares perfectos de especímenes humanos, como yo, pero no tan listos. Broma. Y esto no quiere decir que sea una mala película o que si a ti te gusta eres facha. A lo mejor te gusta y eres facha, ¿no? Pero no es necesario que las dos cosas se den juntas. Simplemente utiliza unos recursos que no es la única película, como hemos ido viendo, no es la única película que utiliza esta clase de elementos, esta clase de herramientas. Para nada, pero para nada, absolutamente para nada. Pero lo hace, es importante saber hacer análisis para no caer en la trampa, para no asumir como propios valores que a lo mejor no molan. El problema no es tanto 300 como película en sí, como todo lo que ha venido después y como lo que representa dentro de la filmografía de Zack Snyder. Parafraseando a la Reina Gorgo, fue el principio de algo que no fue rápido, no te va a gustar y no